Muy buenas. Sí, ya está. Ya podemos arrancar. Ok, si tú compartes la presentación. Sí. Un segundo que os voy a compartir una presentación a todos y así ya podemos arrancar. Un segundito. Vale, pues nada, si quieres, empieza tú, Adriana. Sí, está en modo que no es presentación, si lo puedes poner en modo presentación. No sé, un segundo. Espérate. ¿Y ahora? Sale con las diapositivas al lado. Ah, vale, eso es lo que dices. Ok. Ahí, ahora sí. Listo. Sí. Pues muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar puntual, o sea, ya con un minuto de retraso, pues los que vayan sumándose pues son bienvenidos también, pero simplemente para mantenernos en los tiempos previstos. Muy bienvenidos a este webinar, que es cómo elegir tu camino en tecnología en 2026 sin sentirte perdido. El sin sentirte perdido es mucho para que todos los que estéis aquí os sintáis muy cómodos, muy a gusto de preguntar lo que os apetezca en el momento que abramos las preguntas, porque es normal tener dudas y el propósito de este webinar es exactamente aclarar dudas individuales sobre el sector, sobre un área en concreto, así que no tengáis, no os cortéis por hacer preguntas, ¿no? Soy Adriana Botelho, si puedes pasar la primera diapositiva, Fernando. Estamos aquí hoy, Fernando Rodríguez y yo, Adriana Botelho, somos los cofundadores de Keep Coding. Yo soy la cofundadora y CEO. Fernando, pues luego se presenta porque dará continuación a la presentación. Y quería comentaros un poquito sobre quiénes somos en Keep Coding, porque quizás hay parte de las personas que están aquí pues no nos conocen. Si pasas la siguiente, sin extendernos en esta parte porque no es el objetivo, es simplemente para crear un contexto por qué estamos hablando de tecnología y formación. La siguiente. Bueno, básicamente, o sea, nosotros somos un centro de alto rendimiento en formación tecnológica de impacto humano que desde 2012 nos dedicamos a formar profesionales para el sector tecnológico. Ya hace bastante tiempo, o sea, fuimos pioneros en idioma español, que no era ni en España, en enseñar a programar para lo que era la novedad de aquel momento, que era el iPhone. Y en este momento, pues fuimos los primeros a crear esos cursos en lengua castellana. Trabajamos también en Estados Unidos, empezamos en una historia muy bonita, formando literalmente los ingenieros de Facebook en aquel momento que iban a desarrollar la app de Facebook. Y desde entonces no hemos parado, hemos mudado a España, creado Keep Coding aquí en España con el objetivo de prestar este mismo tipo de servicio de formación profesionalizante que dábamos en Estados Unidos, aquí en España. Y desde entonces no hemos parado. En nuestra historia, pues van más de 2.500 alumnos formados a través de bootcamps y formaciones aceleradas, más de 5.000 personas formadas para empresas que nos contratan para formar talento para ellos o para reciclar talento tecnológico que tengan ellos. Si pasas a la siguiente diapositiva, Fernando. Entre esos clientes, pues están empresas ahí, pues muy conocidas aquí, sobre todo en España, Telefónica, que hemos formado más de 800 personas en su programa Talentum, que era un programa que ella iba captando gente en las universidades para integrar en las startups y empresas del grupo, y nos contrataban pues para dar el chute de tecnología que necesitaban para salir de la universidad y conseguir entrar ya en un escenario de empresa siendo productivos, o como Globo, que formamos para ellos más de 250 mujeres que ellos querían formar para el sector tecnológico para disminuir la brecha de género, lo que viene muy oportuno porque hoy es justo el día que se celebra el Día de la Mujer y de las Niñas en tecnología. Y así, pues, un montón de historias en esos más de 15 años que trabajamos y premios también. En la diapositiva anterior citábamos un poco, hemos siempre preocupado mucho con la calidad de la formación
Y en este propósito de prestar una formación en tecnología y profesionalizante de muy alto nivel, pues tenemos más de 30 premios a lo largo de todos esos años, entre ellos un récord Guinness, que es real, un récord mundial Guinness de la mayor clase de software del mundo en aquel momento. Pusimos casi 700 personas en la nave para aprender a programar conjuntamente. Posteriormente nos quitaron el Guinness en México. IBM hizo la misma propuesta, pero con 900 personas, pero lo llegamos a tener y fue un momento muy bonito. Dicho eso, y pasamos a lo que de verdad importa, si pasas a la diapositiva, quiero contextualizar un poco por qué estamos haciendo este webinar, ¿no? Muchos de los que están aquí vinieron de la Feria Empleatec, que estuvimos recientemente con un stand. Otros vienen de otros contactos, personas que nos conocen a través de Keep Coding y que también hemos ampliado la invitación. Y la razón de lo que hacemos es que ahora, casi más que hace 15 años, y mira que hace 15 años ya había duda también sobre qué tecnología formarse, cómo programar para determinadas cosas, pero ahora con todo el tema de la IA y con todo el ruido que hay, pues hay muchísima duda, ¿no? O sea, hay mucho interés, sigue habiendo mucho interés por formarse y trabajar en tecnología. Hay muchísimas opciones, sin duda más que hace 15 años, pero también hay muchas dudas. Y no es solo en personas jóvenes que están entrando o empezando ahora a preocuparse con entrar en el mercado laboral, sino a todas las edades. Hace 15 días hicimos un webinar justo para talento senior y personas de más de 45 años que justo también se sienten perdidas, ¿no? O sea, sé que tengo que incorporar tecnología y ya en mis diferentes sectores y ahí hablamos con vice presidents, con directores de áreas y tal, pero igualmente se sentía perdido. Hay mucha información, hay mucho contenido, hay muchas tecnologías y no sé por dónde empezar. Y aquí lo que queremos hoy, y Fernando va a guiaros porque lleva más de 25 años en tecnología y más de 15 formando a profesionales para este sector, un poco en un mapa general de las principales áreas, qué significa cada una de ellas, qué es de verdad lo que se hace en cada una de ellas, si tengo dudas si eso me encaja o no, un poco el perfil de persona, que no tiene que ver con la tecnología, pero qué te gusta y no te gusta, qué te puede decir, pues mira, eso sí me gusta, para que podamos ayudaros a decir, pues quizás tienes una particular afinidad para ciberseguridad y podría ser, pues además de una excelente elección de tecnología a nivel mercado laboral, también algo que os pueda gustar a nivel personal. Y así con cada una de ellas. Vamos a dar una visión también de sueldos y salarios en cada una de esas áreas, desde el nivel junior, que es el de cuando estás empezando, hasta cuando ya llevas pues 2, 5, 10 años en el sector. Y concluiremos un poco con una ronda de preguntas y respuestas que podéis hacer por chat y estaremos escuchando todos. Y mientras el tiempo nos permita, que esté en la duración prevista, pues contestando a cada una de ellas. Muchísimas gracias a todos, muy bienvenidos y te paso la palabra, Fernando. Vale, perfecto. Ok, entonces, lo primero aquí, como decía Adriana, es daros un vistazo así general de cuáles son las carreras que podéis seguir dentro de la tecnología. Con carrera aquí no me refiero necesariamente a carrera universitaria, sino en qué te vas a qué te vas a dedicar, independientemente de lo que hayas estudiado. Puedes estudiar informática y dedicarte a un montón de áreas, o matemáticas, física, etcétera. ¿Vale? Ahí se puede entrar en este mercado con cierta flexibilidad, ¿vale? Entonces, os voy a indicar un poco cuáles son las áreas, cuál es el perfil, qué es lo que hace, digamos, cada uno ahí dentro, y un poco cuál es el tipo de persona que funciona bien dentro de este área, ¿vale? Y no voy a meterme en cosas demasiado técnicas, ¿vale? He prometido, no me van a dejar, pero quisiera usar una analogía para todos utilizando un servicio online que probablemente todo el mundo conoce, pues por ejemplo Spotify, ¿vale? Entonces cuando hable el desarrollador de tal, oye, pues en Spotify haría esto, esto y lo otro. El de DevOps, pues haría esto, esto y lo otro. Ok, entonces vamos a ver
un poco el mapa, cuáles son las áreas principales, ¿vale? Víctor, voy a ir contestando. De vez en cuando paro, veo que tengo una pregunta. La respuesta rápida es sí, ¿ok? Vale. Pero luego entro en más detalles. Entonces, ¿cuáles son las áreas principales que tenemos? Desarrollo de software, creación de software, ya sea web o apps en el sentido de fundamentalmente aplicaciones móviles, iOS y Android, ¿vale? Aplicaciones de escritorio, aplicaciones para Windows, aplicaciones para Mac, hoy por hoy apenas se hace, ¿vale? Por razones que no vienen a cuento. La inmensa mayoría de las startups arrancan con una aplicación web. Una aplicación web es justo lo que estamos usando ahora mismo, ¿vale? Que no es una página web, sino que es un servicio, en este caso de videoconferencia, que lo usas a través de la web, ¿vale? Esto es bastante más complejo que una simple aplicación, que una página web. Luego, todo el sector de inteligencia artificial y datos o Big Data. Es, digamos, una de las cosas que está teniendo un gran boom en estos momentos, ¿vale? Fue el principal sector hace poco, ahora, digamos, vuelve a serlo, ¿vale? Luego tenemos ciberseguridad. Este es quizá una de las mejores opciones en el sentido que tiene sueldos hoy por hoy muy altos, más altos quizá que el resto del sector, con la excepción de inteligencia artificial, y es, digamos, más accesible. Luego explicaré un poco el porqué. DevOps y Cloud Computing, os explico dentro de un rato exactamente lo que es un sector también bastante estable. Automatización y no code, esto es algo bastante nuevo, ¿vale? Que está empezando a crecer muchísimo. Es quizá lo que tiene la barrera de entrada más baja. Y marketing digital, que es el marketing tradicional, pero exclusivamente dentro de redes sociales y de Internet, y está muy atado al mundo de los datos, ¿vale? Es algo sumamente cuantitativo y numérico. ¿Okay? Entonces, antes de ponernos a ver cada una de estas áreas, yo quisiera contestar a la pregunta que todo el mundo se está haciendo en estos momentos, y es, ¿la inteligencia artificial nos va a mandar a todos al paro? O en vuestro caso, que entiendo que sois todos mucho más jóvenes, ¿os va a mandar al paro antes siquiera de entrar en el mercado laboral? Quizá, a algunos sí, ¿vale? Pero no a todos, ¿vale? Entonces, no es esa imagen así de terror absoluto, nos vamos todos al paro, no, pero puedes irte si no tomas cuidado, ¿vale? Y os voy a explicar exactamente el por qué y cuál es el tipo de perfil que tal vez desaparezca, ¿vale? Vamos a empezar entonces por el sector de desarrollo de software, que es el programador de toda la vida. Es la persona que crea el software que ejecuta, por ejemplo, la aplicación de Spotify en tu teléfono móvil o en la web, ¿vale? O incluso algo mucho más importante, pero que la inmensa mayoría no se da cuenta que existe, que es el software que se ejecuta no en tu browser, no en tu móvil, sino en los servidores de Spotify. Es decir, es el software que te crea las listas de canciones, que te envía la canción cuando tú estás haciendo un streaming, que analiza tus gustos, te da recomendaciones, etc. Todo eso se hace en una parte, digamos, digo Spotify, cualquier otro servicio parecido que se le llama el backend, ¿vale? Que es, digamos, como la trastienda. Tú no lo ves, pero ahí es donde está, digamos, todo el negocio de Spotify. Está ahí lo que mueve el dinero. Está ahí. Entonces tendremos, por un lado, el backend, lo que nadie ve, pero es sumamente importante. Luego tenemos
el frontend, que sería, digamos, el escaparate de la tienda, ¿vale? Que son las aplicaciones para dispositivos móviles fundamentalmente y la aplicación web, ¿vale? Las tres se crean con tecnologías totalmente distintas. Normalmente tú te especializas en un área. Pues yo me centro en iOS, yo me centro en Android o en desarrollo web, ¿de acuerdo? Y son perfiles quizá un poco diferentes, pero en general son personas que te gusta construir cosas. Casi a todos nos gusta ver el resultado, es decir, crear algo que muchas personas estén utilizando, ¿vale? Y tienes que tener la habilidad o la capacidad de pensar de forma lógica y seguir instrucciones claras. Si eres capaz de seguir una receta, de hacer cualquier plato, ¿vale? De forma coherente, eso ya es una buena señal, porque tú vas a tener que crear esas recetas para que las siga un ordenador. ¿Okay? Entonces, es uno de los perfiles. Ahora se habla mucho de que la inteligencia artificial va a acabar con los programadores. Es mentira, ¿vale? Cambian las herramientas, ¿vale? Y van a desaparecer algunos profesionales, ¿vale? Y esto es muy importante para vosotros. ¿Quién es el que va a desaparecer? El mal profesional, el mal programador, el que hace trabajos simplemente manuales, de picar código por enésima vez exactamente lo mismo. Eso hasta hace 2 años tú podías ser un profesional mediocre y aún así ganarte muy bien la vida, tener un muy buen sueldo. Eso hoy por hoy se acabó, ¿vale? Es prácticamente imposible entrar en el mercado en esas condiciones, que no es tan raro. En cualquier mercado tú no puedes entrar si no eres competente en él. Lo que pasa es que había una falta de profesionales tan grande que se contrataba a cualquiera. Eso va a cambiar, ¿vale? Y está cambiando ahora mismo. ¿Qué es lo que tienes que hacer para ser competente en algo? Oye, lo primero sería que te guste. Entonces tienes que averiguar esto o cualquier otra área, tienes que descubrir si es algo que te gusta, porque es la única forma de llegar a ser competente, porque vas a tener que dedicar muchísimas horas, ¿no? Entonces, estos son los perfiles en los cuales necesitas, digamos, capacidad de concentración, pensar de forma lógica, crear planes muy estructurados. Otro perfil que es, digamos, el que está petando ahora, que realmente son dos, ¿vale? Que es el de inteligencia artificial y de datos o de big data, ¿vale? ¿Qué es esto? Es, digamos, como una moneda que tiene dos lados, ¿vale? Por un lado, los datos, todos los que se generan cuando haces cualquier actividad en Internet o donde sea, tú vas generando datos que alguien recopila, ¿vale? Con la esperanza de sacar información desde ahí. Tú, estos inventos, ¿vale? Los móviles que tenemos todos, son auténticos aspiradores de datos, ¿vale? Algunos más que otros. Entonces tú vas dejando un rastro de datos por donde pasas. Y es la materia prima con la que funciona pues, todas las inteligencias artificiales de las cuales todo Dios ha oído hablar últimamente, ChatGPT, Claude, lo que sea. Entonces, por un lado tenemos las personas, los profesionales, que gestionan estos datos, los organizan, ¿vale? Y los dejan disponibles para el otro perfil, el de inteligencia artificial, que utiliza esos datos para extraer información, ¿vale? Usando técnicas bastante variadas. No todos son redes neuronales, no todo es ChatGPT, Claude y compañía. Entonces, esto es un área bastante grande. Entonces, es muy difícil decir, oye, si tienes este perfil, encajas aquí. No, hay diferentes perfiles, ¿vale? Hay desde el que tiene un perfil casi que más artístico, así de diseño, que son los que se encargan de la visualización de los datos, crear gráficos que transmitan información, en este caso a un humano, para tomar decisiones, hasta el ultra friki,
de las estadísticas, que lo que quiere es extraer patrones, ¿vale? Analizar tendencias a un nivel bastante bajo. O simplemente quien quiere trabajar con los grandes almacenes de datos, las bases de datos que se manejan aquí, que están prácticamente todos en cloud. Entonces, si te fijas, hay un abanico bastante grande en la primera parte, en la de datos, ¿vale? Luego, la parte de inteligencia artificial. ¿Qué perfiles suele haber? Pues desde crear algoritmos de inteligencia artificial para, por ejemplo, recomendar canciones de Spotify. Yo veo cuáles son tus gustos e intento estimar qué es lo siguiente que te gustaría escuchar, ¿vale? Esto es un patrón que siempre se da: clasificar y estimar siguiente paso, ¿vale? Por ejemplo, en un banco tienes datos de un montón de clientes, quienes han dejado un pufo, quienes no. Te llega un nuevo cliente, tú comparas los datos de ese cliente con los que ya tienes y miras a ver dónde caen, los que pagan la hipoteca o los que no pagan. Y en eso se basa la decisión de darte o no una hipoteca, ¿vale? Esos son los famosos algoritmos de los que se habla, que controlan nuestra vida. Y es cierto, controlan por completo nuestra existencia, ¿vale? Entonces, por un lado tienes esto, ¿vale? Que se hace con código, en el fondo. Y luego están otro tipo de problemas que no se pueden resolver con código. Ejemplo de problema que se puede resolver con código: freír dos huevos, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú puedes crear una receta muy clara, ¿vale? Y muy precisa, que se puede repetir una y otra vez y que cualquiera lo puede hacer. Cualquiera, por muy tonto que sea, puede seguir tu receta y freír dos huevos con éxito. Eso es código, ¿vale? Y ese muy tonto, ¿quién es? Es un ordenador, ¿vale? Luego, hay problemas que tú probablemente no sabrías explicarme cómo resolverlo. Por ejemplo, si yo te pregunto, oye, explícame cuál es la diferencia entre el vino blanco y el vino tinto de sabor. Después de pensar un buen rato, lo más probable es que digan, mira, te voy a dar dos ejemplos. Esto es una copa de vino blanco, esto es una copa de vino tinto. Prueba. Y luego hacemos una cata ciegas, a ver si eres capaz de distinguirlo. ¿Que no eres capaz de distinguirlo? Te doy otro ejemplo, te doy otras dos copas. Y así hasta que tú lo pilles solo, ¿vale? Ese es el tipo de problemas que se resuelven con redes neuronales. Cuando tú no puedes dar una explicación muy concreta, muy específica de cómo resolverlo. Terminas tirando por ejemplos. Eso es lo que hace ChatGPT, eso es lo que hace cualquier programa. Por ejemplo, Instagram utiliza mucho este tipo de cosas para aplicar filtros y demás. Quítame arrugas o quítame pecas de la cara. Puedes explicar de forma inequívoca qué es una arruga, qué es una peca en un montón de imágenes. Muy difícil. Das ejemplos, ¿vale? Entonces, este es el otro aspecto, ¿vale? Pero ahora, con ChatGPT y todos estos modelos, lo que es el entrenar al darle los ejemplos se ha vuelto carísimo y está fuera del alcance de la inmensa mayoría de las empresas e incluso de muchos estados. Entonces, lo que se suele hacer es pillo un modelo, una red neuronal ya entrenada, y la reutilizo, la tuneo, etc. Eso es lo que se está haciendo mucho ahora mismo, que es más que usar ChatGPT, es como coordinar y gestionar diferentes modelos de esto para hacer tareas más o menos complejas, ¿vale? Entonces, aquí hay una serie de perfiles bastante amplios que pueden encajar aquí dentro, ¿vale? Luego, ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad? Es asegurar que la privacidad, la propiedad, los datos de tus usuarios, en este caso Spotify, tú que usas Spotify, estén seguros, ¿vale? Y que nadie los pueda robar.
¿ok? Esto es algo que es muy necesario. En la Unión Europea ahora hay una ley muy, muy dura en este sentido. Todas las empresas tienen que tener medidas de ciberseguridad bastante amplias, ¿vale? Porque las multas son brutales. Entonces hay un incentivo muy grande. Este es uno de los sectores que más está creciendo ahora mismo, ¿vale? Y donde se pagan sueldos de entrada más altos, ¿ok? Aquí es importante tener en cuenta hay opciones buenas y opciones malas. No, todas son buenas, ¿vale? Afortunadamente, en nuestro sector todas son buenas. Algunas son especialmente buenas en este momento, sí, es cierto, ¿vale? Por ejemplo, ciberseguridad. Pero cualquiera que elijas, en 2 o 3 años vas a estar más o menos igual. Aquí entras, digamos, más por arriba, ¿ok? Tienes sueldos que son muy altos para gente que es junior, ¿vale? Para empezar. ¿Por qué? Porque hay menos gente todavía que en los demás. Entonces, aquí sí hace falta, también es un sector bastante amplio, ¿vale? Pero sí que hace falta un perfil un poco peculiar, ¿vale? Os doy un ejemplo, claro. Yo hace pues como un año, no más, 2 años, me compré unas gafas de realidad virtual de Apple, las Vision Pro, para para Keep Coding, ¿vale? Para los cursos de desarrollo de iOS. Y dentro del mundillo de iOS había un furor tremendo con las gafas estas de Marra, ¿vale? Para todo Dios desesperado que las quería usar. Entonces yo publiqué, para generar así furor, ¿vale? Publiqué en LinkedIn que acaba de comprar unas, ¿vale? Y que iba por ellas. Solo se podía comprar en Estados Unidos, entonces yo lo compré en Estados Unidos, en una tienda ahí, y tuve que comprarme un pasaje para ir allí a recogerlo en persona. Y lo puse, un pantallazo, en LinkedIn. E inmediatamente me escribió uno de los profesores de ciberseguridad de Keep Coding avisando que él había pillado en la imagen, aparecía el número del código de pedido. Y él lo que había hecho era hacer una búsqueda, ¿vale? De ese pedido como si fuera suyo en la web de Apple, diciendo, oye, quiero hacer el seguimiento de mi pedido, para ver si conseguía sacar datos personales míos. Por suerte, Apple había hecho las cosas bien y no le dio ningún tipo de información. A mí ni se me pasó por la cabeza eso, ¿vale? Entonces, esta es la mentalidad particular que tienen los de ciberseguridad, ¿vale? Es gente como que le gusta buscar, nunca sé si son 3 pies al gato o más, pero buscar fallos en las cosas, ¿vale? Nunca miran las cosas solo de frente, miran por todos los lados, ¿vale? Hay que tener una cabeza un poco particular, ¿vale? Y mucha curiosidad y ganas de escarbar en sistemas que ya funcionan, a ver si consiguen tirarse y aprender más sobre ellos. Dicho eso, si tú no tienes ese perfil, ¿no puedes dedicarte a ciberseguridad? No, no es cierto. Hay muchas áreas. Hay áreas, digamos, que son muy poco técnicas, pero que se pagan muy bien, como la parte de compliance, en el cual tú tienes que comprobar que una empresa que procesa tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿vale? Volvemos al caso de Spotify, sí, procesan tarjetas de crédito, tienen que cumplir con una serie de requisitos de un estándar que no me acuerdo cómo demonios se llama. Entonces tienes que recorrer todos los procesos de la empresa y asegurar que se están siguiendo estos principios que aseguran la seguridad de tu tarjeta cada vez que pagas por Spotify o compras algo en Amazon o lo que sea. Y hay perfiles ya ultra técnicos, que es la gente que analiza malware y también los que crean malware, ¿vale? El que sean delincuentes no quiere decir que que no trabajen en ciberseguridad y que sean competentes. Este es uno de los sectores que también está cambiando muchísimo, ¿vale? Ahora mismo con la inteligencia artificial, porque tú puedes utilizar modelos como Claude o incluso el de ChatGPT o cualquier otro
para llevar a cabo este tipo de ataques, ¿vale? El atacar y defender sistemas es uno de los componentes básicos de la ciberseguridad. El pen testing, en concreto, si a alguien le suena, es ensayos de penetración. Eso lo que significa es intentar romper un sistema. Pues intentar entrar en los servidores de Spotify, ¿vale? Eso es el pen testing, o el red team, se llama, equipo rojo. Luego está el blue team, el equipo azul, que es el que intenta proteger. La inteligencia artificial está acelerando enormemente esos dos. Entonces, es una carrera armamentística a ver quién llega antes. ¿Ok? Vamos a ver otro. Que sería el de DevOps y Cloud Computing. Este es bastante misterioso, ¿vale? Porque no se les ve nunca, ¿vale? Pero tienen ciertas características que lo hacen muy interesante. Por ejemplo, en una encuesta, un estudio que se hizo en España hace un año, ¿vale? Entre profesionales de diversos sectores, los que se dedicaban a esto eran de lejos los más felices en su trabajo. No tengo ni idea por qué, ¿vale? A mí su trabajo me parece un muermo, pero por lo visto ellos están felices ahí. ¿Qué es lo que hace el profesional de DevOps y de Cloud Computing? En el caso de Spotify, lo que hace es construir toda la infraestructura que se necesita para dar ese servicio a los clientes, ¿vale? Desplegar, es decir, enviar las aplicaciones a las App Stores, eso es lo de menos. Gestionar los servidores, son muchos servidores que hay que tener para una aplicación, un servicio como este. Tiene que haber redundancia, que si se cae uno, nadie se entere, que se caen 20, el servicio siga funcionando. Es el que se encarga de que todo siga funcionando. Es una persona que está, digamos, detrás de las cortinas, está en la trastienda, pero su trabajo es absolutamente esencial, ¿vale? Normalmente no programan, no crean el software, pero reciben el software que hacen los programadores y se encarga que esté disponible en todas partes, ¿vale? Es lo que se asegura que un servicio que tú utilizas, Amazon, ChatGPT, Spotify, lo que sea, YouTube, siempre esté disponible, ¿vale? De hecho, una de las razones que daba Zuckerberg, el fundador de Facebook, de su éxito inicial era: nuestros servidores no se caen, ¿vale? Ellos tenían una política de dedicar muchísimos recursos a esto para asegurarse que jamás se les caía, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el perfil? No suele programar, suele más bien configurar o cacharrear con herramientas de software, configurarlas para ciertas cosas, ¿vale? ¿Cuál es el perfil idóneo? Alguien que le gusta optimizar algo que está funcionando, mejorarlo. Daniel, ahora voy. También un aspecto muy importante es la monitorización, ¿vale? Tú tienes que enterarte en qué instante algo se cae, ¿vale? Para arreglarlo inmediato, ¿no? Entonces es monitorización, despliegue, ¿vale? Y arreglar las cosas mientras tanto. Pregunta Daniel, ¿el blockchain dónde entraría en estas categorías? La cadena de bloques. Blockchain es un tipo de base de datos, ¿vale? Entonces, aquí dónde entraría, depende de lo que quieras hacer con esto. Si lo que quieres es montar un nodo de Bitcoin, por ejemplo, DevOps, ¿vale? Eso es DevOps. Instalarlo, configurarlo, asegurarse que esté conectado al resto de la red y demás. Eso es DevOps. Escribir, desarrollar el software de Bitcoin, ¿vale? El Bitcoin D, que se llama, o Core Bitcoin.
Eso es programación, lo primero, ¿vale? A un nivel bastante bajo, ¿vale? Estarías, digamos, en lo que habíamos hablado, que era el back office, ¿vale? Aquello que es fundamental para el negocio, pero normalmente no lo ves porque interactúas a través de otro software que te lo muestra, ¿vale? Entonces, si tú lo que quieres hacer es, por ejemplo, la aplicación web de Kraken o de algún servidor para comprar y vender criptodivisas, eso sería fundamentalmente el desarrollo de frontend, ya sea web o una aplicación móvil, ¿vale? Es decir, si te fijas, cada cosa que tú elijas, que te suene y tal, tiene los diferentes componentes ahí. Ciberseguridad, ¿dónde entraría? Pues asegurar que las contraseñas de los wallets de los usuarios están debidamente protegidos, ¿vale? Luego, automatización, no code, ya aplicada. Esto es tan nuevo que no tiene ningún nombre, digamos, estándar, ¿vale? Yo soy programador desde hace ya algunos años, como podéis ver por las canas, y por alguna razón, no sé exactamente el por qué, parece que hay una inquina así generalizada contra los programadores. Caemos mal, no sé decirte por qué, ¿vale? Porque somos frikis, nos invitas a una boda y nos presentamos con una camiseta de Linux, ¿vale? Entiendo que caigamos mal, pero tampoco debería ser para tanto. ¿Por qué digo esto? Porque he vivido un montón de intentos fallidos de querer exterminar a los programadores. Periódicamente pasan no sé cuántos años y dicen, hasta aquí, se acabaron los programadores, no hay más, ¿vale? Ha habido muchos en el pasado. El último es el de la IA, ¿vale? Los modelos como Claude, ChatGPT, que lo que hacen es generar texto en cualquier idioma, incluidos lenguajes de programación. Entonces, la idea es, si esto genera código, ¿para qué necesito el programador? No, el problema es que el programador no está para generar código, ¿vale? Lo de darle a las teclas es lo último que haces y no es lo más importante, ¿vale? Nunca lo ha sido. Es como decir que, yo qué sé, G.R.R. Martin, el autor de Juego de Tronos. El tío es un mecanógrafo, porque le da el teclado. No, el tío es un autor, ¿vale? Él crea historias muy fantásticas, luego no las termina nunca, pero en fin, él crea historias muy complejas con un montón de tramas, personajes y tal, y luego en algún momento se sienta a escribir, ¿vale? Aquí es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, no elimina al programador, es una herramienta nueva, más rápida, que algunas cosas te acelera y otras cosas te retrasa inmensamente, ¿vale? También se está diciendo que va a acabar la necesidad de los programadores porque existen herramientas llamadas de no-code que te permiten resolver procesos comunes sin necesidad de escribir código, ¿vale? Y es justo de esto de lo que estamos hablando. Se trata de resolver problemas más o menos habituales, comunes, con herramientas que tienen la forma de trabajar con ellas. No es escribiendo texto en un lenguaje críptico que los humanos no entienden, sino como dibujando, pintando, ¿vale? Conectando cosas en algo que parece más un programa de diseño gráfico que de programación, pero es programación, ¿vale? Es un lenguaje visual, ¿vale? Pero tiene una barrera de acceso mucho más baja. Entonces, ¿cuál es el tipo de perfil que funciona muy bien aquí? Gente que le gusta construir cosas que no tiene ningún interés necesariamente por la programación y normalmente es gente que tiene prisa, ¿vale? Que le preocupa más el resultado que el proceso. Que no quiere estar friqueando a muerte con el proceso, optimizando, si lo que quiere es resultado, lo quiero ya, es alguien más práctico, ¿vale? Y no tiene interés por pajas mentales
nos interesa a los frikis. Este es uno de los campos que está estallando ahora mismo y apenas se habla de él. Se trata de crear normalmente herramientas internas para empresas y para personas, ¿no? Para automatizar tareas repetitivas. Con este tipo de herramientas, que son herramientas de programación, pero con otra pinta, ¿vale? Con otra forma de trabajar con ellas, os doy algunos ejemplos. Por ejemplo, Airtable, ¿vale? Es, digamos, la base de datos para la gente normal, ¿vale? Luego, para automatizar, que es donde normalmente se guardan los datos. Los guardas en Airtable, ¿vale? Un programador lo guardaría en otro tipo de base de datos. El builder, que es como les gusta llamarse a sí mismo, los guardan en Airtable. Luego, ¿qué hacer con esos datos? ¿Vale? Para eso hay varias herramientas. Hay una que se llama Make, que es muy conocida. Hay otra que se llama N8N, ¿vale? Que es para un perfil un poco más friki. Hay muchas, ¿vale? ¿Dónde se utiliza esto? Normalmente en empresas, ¿vale? Y a veces diría más en pymes. ¿Okay? Entonces, ¿quiere esto decir que se van a acabar los programadores? No, esto lo que quiere decir es que muchas empresas que antes no podían contratar a un equipo de programadores porque salía demasiado caro para llevar a cabo ciertas tareas, ahora sí lo pueden hacer, ¿vale? Entonces, aquí este es el mercado de los verticales para todo. Pues un sistema de gestión para gimnasios de artes marciales. Antes a lo mejor no tendría sentido, ahora sí, pues lo puedes hacer en 2 patadas con esto. Un sistema de automatización de citas para veterinarios, ningún problema, lo puedes sacar aquí. Y puedes hacerlo incluso para tus tareas personales, ¿vale? Para optimizar tu día a día en el trabajo, en el estudio y demás. Entonces, es algo que ahora mismo está creciendo mucho, es muy nuevo. La inmensa mayoría de la gente que se dedica a esto son freelancers, ¿vale? Trabajan normalmente con diferentes clientes y no tienen tiempo para atenderlos a todos, ¿vale? Es algo que está muy demandado y que va a crecer mucho. Va a crecer mucho no solo porque hay una necesidad muy grande, sino porque muchos de los clientes en potencia aún no son conscientes de que pueden resolver sus problemas con este tipo de herramientas. Entonces, están entrando constantemente nuevos clientes en el mercado hasta que, digamos, sea de conocimiento público. ¿Ok? Luego, marketing digital y datos. Hay un dicho en marketing muy antiguo que de cada 100 euros o dólares que inviertes, 20 funcionan, 80 son tirados a la basura. Eso ya no es así, ¿vale? El marketing hoy se ha vuelto una extensión, ¿vale? Light, pero una extensión de Big Data, ¿vale? Tú hoy puedes saber exactamente cuál fue el resultado de cada céntimo que has invertido y tienes que saberlo, ¿vale? Entonces, ahora mismo se ha vuelto algo más numérico, más estructurado, ¿vale? Más cuantitativo de lo que era antes. Pero sigue teniendo la otra pata en la parte de creatividad, ¿vale? Creación de contenido, comunicación. Está muy orientado a redes sociales. Antes estaba también muy orientado a buscadores, ¿vale? Cómo posicionarte bien en buscadores. Eso hoy ahora mismo está muriendo, ¿vale? Por culpa de la inteligencia artificial. Y ahora lo que se trata es de cómo posicionarte dentro de los modelos. Cómo consigo que cuando, qué sé yo, tú preguntas algo sobre algún tipo de servicio, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuál es la mejor formación de marketing digital y datos? Y que él te conteste Keep Coding, ¿vale? Hay técnicas para esto,
pero francamente, en el fondo, hoy por hoy, muy poca gente lo sabe, ¿no? Porque es muy nuevo. Entonces, tienes por un lado el aspecto creativo, pero por otro lado te van a pedir datos, resultados. De estos $100 que he invertido, quiero saber cuál fue el destino que tuvo cada uno de ellos. Se puede hacer y lo tienes que hacer. Entonces, es un poco multidisciplinar, ¿vale? Tiene que gustar la creatividad, tiene que gustar la comunicación, pero más te vale que no te disgusten los números y algo que mejora inmensamente tu valor en el mercado es tener noción del negocio. Es decir, no perder de vista cuál es tu objetivo, que es traer ventas para la empresa. Entonces, es uno de estos perfiles que tienes que estar un poco con un pie en dos mundos bastante diferentes. ¿Okay? Sueldos. Esto es para España, ¿vale? Y son sueldos brutos, es decir, antes de impuestos, ¿vale? Aquí tenéis los datos del mercado y los datos del junior, ¿vale? La persona que recién entra en el mercado laboral, ¿vale? Ciberseguridad, como veis, es el que tiene el rango máximo, el punto alto, más alto dentro de las diferentes. Pero a la larga, digamos, todos se van equilibrando, ¿vale? En la parte alta del mercado, ¿vale? Es cierto que, pregunta Nicolás, ¿es posible entrar a un mercado laboral como el de la ciberseguridad? Es una titulación reglada, universidad, formación profesional. Sí, es lo que hacemos todos los días desde hace 15 años, ¿vale? Sin lugar a dudas, ¿vale? En todo el mercado de la tecnología es muy meritocrático, ¿vale? Entonces, si tú sabes, sabes. Y ya está. Pero hay que saber. Y esa es la gran diferencia que había hasta hace algunos años en el cual se contrataba gente que eran mediocres, ¿vale? ¿Por qué? Porque había muchísimos proyectos, ¿vale? Y había muchísimo trabajo manual de picar código, ¿vale? Y hacían falta humanos para eso. Pues ya no hace falta tanto humano, ¿vale? Aquí y en todos los mercados que hay, ¿vale? En ese sentido, la IA está eliminando muchas opciones absurdamente fáciles, ¿vale? Pero no cierra la puerta a quien es capaz y quien tiene talento. Al contrario, sí, acelera, ¿vale? Pero básicamente sí. Especialmente en ciberseguridad, yo te diría que especialmente. ¿Okay? Vale. Ok, entonces, justo lo que preguntaba Nicolás. ¿Hay entrada para Junior en 2026? Sí, ¿vale? Ahora bien, el mercado ha cambiado, ¿vale? Viene cambiando desde antes de la irrupción de la inteligencia artificial. Siempre hay oscilaciones, ¿ok? Entonces, ahora mismo estamos en un momento un poco más estable del mercado, ¿vale? Comparada a la locura que era hace un par de años. Os doy ejemplos concretos que recuerdo de alumnos nuestros que antes de empezar la formación, solo con decir, oye, estoy matriculado en tal formación en Keep Coding, ya los contrataban. Yo recuerdo un caso que la empresa que lo contrató, los responsables eran conocidos míos porque eran antiguos alumnos. Y yo le decía, oye, sabes que esto todavía no sabe nada, no hemos ni siquiera empezado las clases. Sí, me da igual, quiero retenerlo, ¿vale? Para que cuando se gradúe ya lo tenga aquí dentro. Era una locura. Entonces, ahora mismo no es así, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, en el 2025, ¿vale? El mercado
laboral de tecnología en España ha crecido un 12%. ¿Vale? Y eso es una situación muy mala. ¿Vale? Todo Dios está desesperado. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que somos privilegiados y a veces no nos damos cuenta de ello. ¿Vale? Entonces, sí, se ha frenado un poco la contratación. ¿Por qué? En parte por situaciones geopolíticas. ¿Vale? En Europa tenemos una guerra aquí al lado y eso está frenando ciertas inversiones. ¿Vale? Pero también está acelerando otras. Mirad en bolsa europea, ¿cuáles son las empresas que están creciendo como locos? Las de defensa. Se está dedicando muchísimo dinero a lo que llaman tecnologías de doble uso, que es un nombre chachi para tecnologías bélicas. ¿Cuál es uno de los aspectos más importantes que nos ha revelado la guerra de Ucrania en las guerras del futuro? La ciberseguridad. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es uno de los sectores que se está viendo muy potenciado? Al contrario de los demás, ciberseguridad. ¿Vale? De hecho, ya tenemos un módulo de, hay que llamarlo así, tecnologías de doble uso, pero realmente es ciberseguridad bélica aplicada a la guerra. Entonces, eso, por lo general, con la excepción de ciberseguridad, ha frenado un poco las contrataciones. Sigue creciendo un 12%. ¿Vale? Y luego están las dudas de qué efecto tienen lo que llaman coding agents, los agentes de código, como puede ser Codex, Cloud Code, Open Code y un montón de otras herramientas que son algo así como un chat GPT, pero para generar código. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el efecto que tiene esto? Si tú eres un programador senior, te quita un montón de trabajo idiota, que era normalmente el trabajo que tú no quieres hacer. ¿Qué es lo que se hace con ese trabajo? No vas a hacer tú, se lo endosas al junior. ¿Vale? O sea, al becario recién entrado. ¡Hala! Venga, vete a hacer esto, que te vas a cubrir de gloria. ¿Vale? Tú sabes que se va a cubrir de otra cosa, pero se lo endosas, te lo quitas de encima. Hoy se lo das a una inteligencia artificial que lo hace mejor, no lo hace perfecto, ¿vale? Pero lo hace mejor. Con la esperanza de que tú no tengas que gestionar esa inteligencia artificial. No es cierto, hay que gestionarla. Alejandro, ahora te contesto. ¿Vale? Entonces, el junior mecánico, el que simplemente transcribía código y era, digamos, el asistente de un senior, ese desaparece. ¿Vale? Desaparece. Ahora, un junior que sepa pensar como un ingeniero de software, ese entra y se queda. Antes entraban todos, ¿vale? Ahora solo entran los que puedan aportar. Joder, tampoco es tan raro, ¿vale? En los demás mercados siempre ha sido así. Aquí es que hemos tenido una situación un poco patológica, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer para entrar en el mercado como junior? Joder, ser un junior competente no es tan exótico, ¿vale? Tienes que saber pensar como un ingeniero de software. Eso es algo que en concreto me encargo yo de desarrollar porque doy los primeros cursos, ¿vale? Stephanie, acabo de ver tu pregunta. Ahora contesto, ¿vale? Es normal que no te sepas todos los lenguajes de programación. Nadie lo sabe y a nadie le importa, ¿vale? Entonces, hoy por hoy eso no tiene mucha importancia. Hoy es mejor alguien que tenga nociones de cómo resolver problemas de forma sistemática y fiable, y eso es una de las cosas, lo más importante que se enseña aquí, que saberte muy en profundidad una o dos tecnologías. ¿Por qué? Porque saberse muy en profundidad una o dos tecnologías es saberse muy bien un lenguaje o un framework. No tiene ningún sentido. ¿Vale? Claude lo sabe mejor que tú. Entonces, de hecho, estamos entrando en una edad de oro para el generalista.
¿vale? El que quiere saber los fundamentos muy claros, pero de varias cosas. Ese es el perfil que va a triunfar hoy. El que sabía todo hasta el último detalle de C++ o de Salesforce, tienes que reciclarte. ¿Okay? Voy a contestar algunas preguntas que tenemos aquí, por ejemplo. Alejandro va y pregunta. Actualmente soy pasante de una empresa que trabaja en el ecosistema Salesforce. Soy developer y ya casi termino mi tiempo con ellos. Es posible que siga, pero no seguro. Me ha gustado trabajar con Salesforce. Por otro lado, estudio Data Analysis por mi parte. Sé cómo trabajar con SQL. SQL es un lenguaje para bases de datos, ¿vale? Python es un lenguaje genérico y Power BI es una herramienta para visualización de datos, ¿vale? No a nivel avanzado, pero creo que puedo defenderme. Y por otro lado, quizá lo que más me apasiona es empezar a crear videojuegos. Pero he notado que la tendencia a dificultar la entrada al sector de juniors. ¿Qué me recomiendas hacer? Voy a recomendar algo que vas a odiar, pero que posiblemente me agradezcas. Deja los videojuegos. ¿Vale? Déjalo. Yo una vida pasada, anterior, tuve una empresa de distribución de videojuegos. Conozco el mercado bastante bien. Es una trituradora humana y una trituradora de sueños. Es un mercado muy, muy, muy exigente y muy difícil, ¿vale? Entonces, si te gusta crear videojuegos, diría, no te dediques 100% a ello. Es una apuesta muy arriesgada, es un mercado muy, muy técnico, ¿vale? Y la tasa de éxito es bajísima, bajísima. Eso no quiere decir que no puedas crear videojuegos por tu cuenta. Y ahora voy a esto. Por el perfil que me has dicho, tú eres carne de Big Data, ¿vale? O inteligencia artificial, ¿vale? Si te fijas, es todas las áreas en las que ya estás trabajando, ¿no? Datos, visualización de los mismos. Entonces, yo apostaría por ahí, ¿vale? Y me dice, pero a mí lo que me apasiona son los videojuegos. Cojonudo. Te acaba de caer una oportunidad fantástica del cielo. Aprende programación asistida con coding agents, con Claude, con Codex y demás. ¿Por qué? Porque eso te transforma en un equipo completo de programación. Entonces, hasta hace poco tú no podías, digamos, pues voy a hacer mi propio videojuego y lo publico pues en una App Store o lo que sea, ¿vale? Digo lo que sea, hay que excluir ¿cómo se llaman? Las consolas, ¿vale? Eso olvídate, es carísimo, ¿vale? Pero puedes perfectamente desarrollar y vender videojuegos para aplicaciones móviles, ¿vale? Para iOS, para Android. Quizá iOS es el mejor mercado, ¿vale? Sin ningún problema, ¿ok? Entonces, yo diría profesión, Big Data, hobby, videojuegos, vete a por iOS, quizá sea una de las mejores opciones. Ok, tengo aquí una pregunta por privado. A ver, Stephanie. Para una persona que no tiene experiencia en el sector tecnológico, ¿cuál es la curva de aprendizaje real y qué apoyo ofrecen para no quedarse en las primeras semanas? A ver, depende de dónde te vayas a meter. ¿Qué es lo más difícil históricamente? El aprender a programar, ¿vale? ¿Por qué? Porque te exige aprender a pensar de una forma diferente. Te obliga a cambiar hábitos. Y eso es más complicado. Entonces, ¿cómo lo gestionamos en Keep Coding? Si tú llegas sin experiencia previa y vas a una formación que es heavy en programación, como puede ser desarrollo de apps, desarrollo web, Big Data, inteligencia artificial, ¿vale? Vas a estar entre 2 a 3 meses conmigo, ¿vale? En el cual vamos a trabajar, son 2 módulos transversales para gente de diferentes bootcamps, ¿vale? En el cual vamos a repasar las bases fundamentales de programación, en este caso utilizando Python. El lenguaje es lo de menos, ¿vale? No vas a aprender Python, vas a aprender a pensar como un desarrollador de software, ¿vale?
enseñar a programar es complicado, es difícil. Llevo 15 años haciéndolo, ya lo sé hacer bien. Pero eso no cambia el otro lado de la moneda. Aprender a programar es complicado, ¿vale? Entonces, ¿cuál es tu parte? ¿Vale? Hay una escena en Karate Kid que refleja muy bien esta situación, en la cual el señor Miyagi le dice, yo prometo enseñarte karate, esa es mi parte, pero tú prometes aprender, hace falta ese pacto. ¿Y cuál es tu parte? Prometer aprender. Y eso implica mucho trabajo individual, ¿vale? Y mucha resiliencia, porque vas a desesperarte. Es muy común el síndrome del impostor, creer que todos saben más que tú. Mentira, si supiesen más que tú no estaban ahí contigo en la misma clase inicial donde está todo el mundo. Entonces es tener resiliencia anímica, emocional y muchas horas de trabajo, ¿no? Muchas horas de trabajo. Es perfectamente factible. Más de 2000 personas lo han hecho antes que tú, pasando por Keep Coding. Todos que lo han logrado lo han hecho con el trabajo diario, no siendo unos grandes genios. Al contrario, ser un genio a veces aquí es un peligro porque te confías, ¿no? Sino trabajo de hormiguita todos los días. Ok, vamos a ver. David dice, la integración de la IA al trabajo mecánico del junior no es integración, es sustitución. Y la mirada estratégica pensada en el producto. Esas serían las aptitudes complementarias a programar en bruto. Tú tienes que aprender, si tú eres programador, tienes que aprender a gestionar estas cosas, ¿vale? Tienes que entender cuáles son las características de una herramienta como, por ejemplo, Claude o Codex, que es el coding agent de ChatGPT. No tiene intereses que coincidan con los tuyos. Y eso es lo que cuesta darse cuenta. No es un ayudante, él va a lo suyo. ¿A qué va? A dar soluciones superficiales que aparenten ser correctas y productivas. Tal cual. Tu trabajo es exprimirlo para que vaya más allá de eso y que no te engañe. ¿Ok? Es como trabajar con alguien que es optimista, holgazán y muy entusiasta. De estos que quieren ponerse, empezar ya sin pensar, ¿vale? Y entregarte cualquier cosa. Es difícil un poco, ¿vale? Y tienes que darte cuenta que trabajas con un adversario, ¿vale? De hecho, yo voy a dar una charla en el Talent Arena en Barcelona el mes que viene y va precisamente de eso, de cómo desarrollar software con un adversario y tratándolo como tal. ¿Okay? Luego, Daniel pregunta sobre los videojuegos. He leído alguna parte que últimamente se busca gente que sepa programar videojuegos, pero que domine la IA para el manejo de los enemigos, manejar por sistema. Eso sí, quema mucho, es difícil de entrar. Siempre, siempre, siempre se ha utilizado bastante IA en los videojuegos, ¿vale? Pero a un nivel así como muy abstracto, ¿vale? Ahora se está utilizando, esto se va a revolucionar de una forma brutal. Primero, el típico NPC idiota que solo se mueve para adelante y para atrás y contesta tres tonterías. Eso se acabó porque con modelos de lenguaje puedes tener una charla bastante larga con ello. No sería como utilizar, digamos, ChatGPT porque saldría carísimo. Se utilizarían modelos más pequeños. Y una cosa que va a revolucionar por completo es el uso de modelos de mundo, no modelos de lenguaje, modelos de mundo, como el Genie de Google, ¿vale? Que no te escupen texto, te escupe un mundo virtual por el cual tú te puedes mover, ¿vale? Entonces eso cambia totalmente la forma de generar un entorno virtual por el cual te mueves, ¿vale? Dicho eso, es una trituradora de sueños, ¿vale? Pilla normalmente gente que entra muy entusiasmada, muy joven, que son jugones desde siempre y quieren crear sus propios juegos, pero el negocio de los juegos es muy duro. Es como el de las películas, ¿vale? Muy parecido al de Hollywood. Se invierte muchísimo dinero y el tiempo para aprovecharlo es muy pequeño. Una película está en cartelera que 2 semanas, 3. A partir de ahí ya se va a streaming y de ahí al olvido. Si no ganas mucho dinero en ese momento,
todo sea la porra. Y tú serás siempre el último mono a la hora de cobrar. ¿Vale? Entonces, a no ser que el juego genere muchísimo dinero, tú no vas a ver un duro. ¿Vale? Y ahí se quedan 2 años o más de tu vida. ¿Ok? Entonces, cuidado. Yo iría a por los juegos, el casual gaming, ¿vale? Que normalmente se orienta a dispositivos móviles. ¿Ok? Y poco menos que como un hobby. Esto creo que lo había mencionado ya. Y algo que es muy, muy, muy importante, ¿vale? Entonces, hay cosas que ahora no son aceptables, ¿vale? ¿Qué es lo que más vale ahora mismo? Porque pensad en lo siguiente. ChatGPT, ¿qué es? Es todo el conocimiento humano, ¿vale? Comprimido. Es como estos JPGs que se comprime y se pierde información. Si lo miras de cerca, verás que faltan cosas, ¿vale? Hay artefactos y cosas por el estilo, ¿vale? Es una imagen perfecta, pero está ahí. ChatGPT es lo mismo, pero de todo el conocimiento humano. Entonces, ¿qué valor tiene tu conocimiento profundo de alguna que otra cosa? Bien poco. Cualquier persona tiene acceso a todo ese conocimiento o más pagando 20 euros al mes, ¿no? Entonces, la gente como yo, frikis, con la cabeza llena de cultura inútil sobre cosas estrafalarias, tenemos que pensar en aportar otras cosas, ¿no? Porque eso de ser un GPT humano ya no importa, ¿no? Nadie va a ir a preguntarte nada. Ahora, si lo preguntan a ChatGPT, tiene más paciencia y tiene más conocimiento. ¿Okay? Entonces, un buen ejemplo es lo que les ocurrió a los de Stack Overflow, que era el sitio para resolver dudas de programación. Han muerto, ¿vale? Y todo su conocimiento fue absorbido por ChatGPT. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre cuando todo el conocimiento se convierte en una commodity, algo que todo el mundo tiene acceso? Importa más el uso que tú le das, la mentalidad que tienes tú y lo que siempre se ha llamado las actitudes, más que las aptitudes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el no sé no es aceptable. Me da igual que no sepas, yo tampoco. Pregúntale a ChatGPT, ¿vale? Entonces, si en el entorno de trabajo te dicen, oye, tienes que descubrir cómo se hace esto, esto y lo otro, no es aceptable decir no sé. Si tú contestas, ni idea, no lo sé, tienes un pie fuera. Y es así, es así. Puede parecer muy duro, pero en realidad es liberador, ¿vale? Porque quien tenga una buena actitud, que sea proactivo, tendrá muchas más posibilidades de crecimiento y tendrá herramientas muchísimo más potentes a su disposición. O sea, un ejemplo dentro de Keep Coding. Necesitábamos implementar una cosa que se llama microcredenciales, ¿vale? Me pregunta a una persona y me dice, no sé. Le pregunté a otro, lo miro en ChatGPT y me entrega la información ya digerida y preparada por ChatGPT. Y está clarísimo, ¿vale? ¿Quién tiene más valor en el mercado en este momento? Es decir, tienes que hacerte piloto de estas herramientas, ¿vale? Tienes que saber preguntar, tienes que saber investigar, tienes que usarlo para entender. No puedes usarlo para que haga tu trabajo. Entonces no haces falta, eres inútil, ¿vale? Si tú usas ChatGPT, es una de las cosas que le digo a todos los alumnos, nada más empezar, si tú me entregas una práctica que te la ha hecho ChatGPT, es que, ¿qué estupidez estás haciendo? ChatGPT ya sabe programar. Se trata de que tú aprendas, ¿no? Ahora, que lo uses como profesor particular para que te enseñe a entender y a hacer las cosas mejor, por supuesto. Nosotros les enseñamos desde el primer momento. Tenemos
una IA muy tuneada precisamente para ser un profesor particular constante. A las 2 de la mañana necesitas saber cómo se hace, ahí lo tienes, ¿vale? Ya está preparado para no darte la respuesta clave, sino ayudarte a pensar. Entonces, tienes que entender cómo funciona esta herramienta y tienes que aprender a usarla de forma productiva. Quien no lo haga no es, oye, pues lo van a despedir. Bueno, ¿cuál es el problema? Te despiden, te contratan en otro lado. Hoy la cosa es más grave. Es que si tú no eres capaz de ser un jinete de IAS de éxito, es que estás fuera del mercado, ¿no? Como si fueras un conductor de carros de bueyes cuando llegaron los camiones. O sea, adiós, apague y vámonos, ¿no? Tienes que reciclar. Todo el mundo, todo el mundo. Y la clave aquí es la actitud. Es decir, lo primero que tienes que meterte en la casa es nunca más contestar, no lo sé. No tienes disculpa para ello. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que buscan todas las empresas? Actitud. Las aptitudes de un junior. Si eres un junior contratable, todos tenés las mismas, ¿no? Estás todos más o menos igual. ¿Cuál va a ser la diferencia? La actitud, ¿no? ¿Y qué se espera de un junior? ¿No? Yo como senior te lo digo, que te conviertas en senior rápido y por lo tanto no me des trabajo. Eso es lo que espera la empresa, ¿no? Pues yo he ido contestando preguntas, ¿vale? Pero os diría cualquier duda que tengáis en estos momentos, no es pregunta ahora o cállate para siempre, ¿vale? Pero es un excelente momento para preguntar, ¿vale? Para resolver dudas. Yo sé que la inmensa mayoría, pues sois algo más jóvenes que yo, estáis pues a lo mejor decidiendo por qué carrera vais a estudiar o estáis terminando una carrera y por qué opciones laborales os vais a meter. Yo recuerdo cuando estaba en esa etapa, yo estaba perdidísimo, perdidísimo y desesperado, porque yo tenía muchos conocidos que tenían clarísimo lo que querían ser desde niños. A mí eso me daba una rabia tremenda. El tío que toda su vida había eh, soñado con ser médico, estudiaba medicina, su hobby era estudiar medicina, era médico. Yo no tenía ni idea, a mí me interesaban un montón de cosas diferentes. Hoy por hoy estamos empezando una época dorada de los generalistas, de la gente como yo, a lo mejor como alguno de vosotros que está perdido, que te interesan varias cosas. ¿Por qué? Porque el conocimiento se ha convertido en una commodity. La especialización extrema ya no tiene mucho valor. ¿Okay? Entonces, pensad que si entras sin tener claro a qué te quieres dedicar, entras en el momento idóneo en el mercado. Es cuando eso no es un hándicap, sino todo lo contrario. Adriana, ¿quieres añadir algo? Nada, preguntar si alguien quiere preguntar algo más, y en el chat, pues, A ver, una tengo... pregunta más, pero creo que no, ¿no? O sea, Creo que he ido contestando todo. Aquí tenemos. me planteo ciberseguridad, pero tengo mentalidad más estratégica que táctica o detallista. ¿También en ciber aplica lo de la ventaja del generalista sobre el especialista o aún hace falta atención al detalle? Sí, sí. Ciberseguridad es igual que Big Data, es una de estas áreas que es muy amplia. Hay muchos nichos donde te puedas meter. Si a ti te interesa más la parte estratégica, ¿vale? que el detallismo, puedes perfectamente entrar dentro de ciberseguridad. ¿Cuál es el rol al que tienes que apuntar? Al del CISO, ¿vale? La persona que es, digamos, como el CTO de seguridad, ¿vale?
¿Y qué es lo interesante que tiene esto aquí? Hoy por hoy, dentro del mercado tecnológico, casi todos nos tenemos que convertir en esa especie de perfil, en una especie de pequeño CTO, ¿vale? Porque tienes que gestionar un montón de IAs que se van a encargar del detalle. Tú no lo puedes olvidar por completo, ¿vale? Tienes que comprobar el trabajo que ha hecho la IA de la misma forma que tendrás que comprobar el trabajo que ha hecho un colaborador humano, ¿vale? Es más fácil olvidarse de eso en las IAs, pues es una máquina y tal, seguro que lo hace bien, una leche. Lo hace a veces muy mal, ¿vale? Pero puedes y necesitas estar un poco en esa posición, pues como de Homer en la central nuclear, ¿vale? Apretando botones y viendo el panorama general. Es decir, sí. A ver, Fernando, y para una persona... Otra pregunta de Ale. Fernando, y para una persona como tú, ya tiene algunas ganas, pero tiene ganas de seguir aprendiendo y con la motivación y experiencia de muchos años, Linux, sysadmin, gestión de proyectos, emprendimiento, me interesa la ciberseguridad. Sin lugar a dudas, todo tu background es un... puedes construir sobre él, ¿vale? Es lo que quiero decir. Intentar buscar la palabra. Porque hay algunas formaciones que construyen encima de tu background, ¿vale? Por ejemplo, DevOps y Cloud Computing. Si tú ya sabes de administración de sistemas, sabes de programación, sabes de emprendimiento, esto te da como alas, ¿vale? Igual que Red Bull. Ciberseguridad es exactamente lo mismo. Y hay un déficit de profesionales que tengan conocimiento de ciberseguridad y de algún otro dominio enorme. Entonces, esos es que se los rifan. Por ejemplo, en el área que yo conozco mejor de desarrollo, parece absurdo, pero a la mayoría de los programadores les importa un bledo la seguridad de su software. Luego pasan las cosas que pasan. Entonces, alguien que sepa de desarrollo seguro, o sea, es brutal. Es uno de los consejos que le doy a todos los que estudian programación con nosotros. Hoy además tienes un curso online al que tienes acceso mientras estás estudiando con nosotros y es de desarrollo seguro. Háztelo, ¿vale? Porque cuando vayas a entrar en el mercado, tú con eso te distingues de la masa. Entonces, sí, sin lugar a dudas. Otra más, Enrique. Para el tema de análisis de datos, ¿cuál sería el camino a seguir? Big Data. Sí. Big Data. No, esa era muy fácil. Y sigue muy, o sea, muy buen área, Enrique, incluso comparado a la IA. O sea, uno de los problemas, salió un estudio que un 95% de las empresas que intentaron implementar IA en el último año no tuvieron éxito y la principal razón es porque descubrieron estas empresas que no tenían datos estructurados y la IA para ser entrenada necesita datos estructurados. Entonces, pues están dejando ahora mismo de lado los profesionales de IA y buscando profesionales de Big Data para primero hacer la organización de la casa para que después las máquinas puedan ser entrenadas con esos datos. Entonces, sigue siendo una excelente área. Daniel, el ciclo medio de informática, aunque no sea programación, ¿tiene salidas laborales actualmente? Sí, sí, tiene salidas laborales actualmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay mucha gente en tu situación, ¿vale? Mucha gente que se metió a estudiar informática. Y lo que es peor, mucha gente que se metió a estudiar informática simplemente porque oyó por ahí que tenías trabajo asegurado. Entonces, lo importante es que te guste, ¿vale? Y yo creo que es muy importante que tengas un extra que te distinga de la masa, que es justo lo que decía yo antes. Si tú has hecho una formación, por ejemplo, con nosotros, de desarrollo móvil, desarrollo web, si además tienes conocimientos de desarrollo seguro, ¿vale? Tu currículum, en vez de estar en la parte de abajo, pasa inmediatamente a la de arriba. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer en tu caso? Pues ver alguna formación más práctica, porque eso es uno de los problemas que tiene la formación universitaria. Sales sabiendo un mogollón de cálculo y de álgebra, que está muy bien y es muy útil. Pero en el día a día no es lo que te van a pedir, ¿vale? Entonces está como desequilibrado.
las formaciones muy orientadas a la empleabilidad, como es el caso de Code, tenemos el sesgo inverso, ¿vale? Teoría, por supuesto, pero la justa y mucho práctico. Entonces, yo diría, dentro de lo que has visto, lo que hemos visto aquí, piensa un poco qué es lo que te interesaría y piensa a lo mejor en reforzar tu perfil con una formación más práctica. Combinas eso y tienes el éxito asegurado. Stephanie Alexandra, tengo una duda sobre la elección del camino profesional. Me da miedo invertir tiempo en una especialidad y darme cuenta tarde de que no me gusta. ¿Existe alguna metodología, test de perfil o forma de probar distintas áreas de forma rápida para saber cuál encaja mejor con mi personalidad antes de comprometerme a fondo con una? A ver, hay test de personalidad y demás, pero la cuestión es, tienes que entender que va a requerir mucho trabajo personal tuyo. Entonces, yo no estoy seguro que simplemente con un test de afinidad te puede decir, oye, apuesta todo por esto, ¿vale? Porque a lo mejor después de 40 horas semanales durante meses, terminas harta de eso. Entonces, yo creo que es más seguro buscar áreas que ya son necesariamente amplias y que tienen diferentes salidas. Por ejemplo, Big Data, ¿vale? Tienes muchos aspectos, ¿vale? Profesionales en los cuales dedicarte. Ciberseguridad es otro. Es decir, son formaciones que no te cierran demasiado tus opciones. Tú dices, yo voy a estudiar pues desarrollo web. Pues más vale que te guste el desarrollo web. Porque no quiere decir que no te puedas reciclar a desarrollo móvil, por ejemplo. Pero te va a costar, ¿vale? Te va a costar más que si entras en Big Data y quieres, y ahí llegas a la conclusión de que te gusta más la programación. Ningún problema, ¿vale? Hay todo un sector que es de procesamiento de datos. Eso se hace mediante programación, ¿vale? Los bancos, las aseguradoras contratan a mucha gente así. Que dices, no, a mí me gusta más la parte artística y tal. Visualización y análisis de datos. Vete para allá. Entonces, si tienes muchas dudas, yo quizá miraría con especial cariño áreas como Big Data o ciberseguridad. Y además, Stephanie, añadiría, o sea, sé consciente de que es muy probable que te toque en tu vida profesional experimentar con muchas áreas, aunque no te guste. ¿Por qué? ¿No? Hay incluso un libro que es Una vida de 100 años, donde pues si empezamos a trabajar con 20, 25, pues nos toca 60 años de trabajo en un mercado cada vez más ágil, cada vez más cambiante, con tecnologías más rompedoras. Entonces, lo que se lleva ahora mismo y que se está buscando es formaciones profesionalizantes relativamente cortas comparada a una universidad que son 5 años, ¿no? Pero que a cada 2 años pues te das otra reciclada, ¿no? Y eso durante esta trayectoria vas afinando tu gusto también. Pues mira, me probé en ciberseguridad, en esta área no me convence, pero creo que aquí hay una brecha. Y eso hay. No hay solo espacio y mercado, sino es la tendencia. O sea, probablemente en nuestras carreras, yo menos que vosotros, pero sí nos tocará pasar por diferentes áreas todavía. Entonces, es normal ir probando. Y hay test de perfil en general, incluso gratis en Internet, consulta con ChatGPT que te van a dar, que te da una idea para conocerte un poquito mejor, pero no es la respuesta definitiva. Alejandro Moreno, siendo lo más objetivo posible, sí me gustaría cambiar de área. ¿En cuál de las áreas hay mayor probabilidad de ingresar siendo junior? ¿Y cuál de todas estas está mejor protegida para que mi trabajo no sea reemplazado por inminente amenaza de la IA? A ver, primero, asegurado ninguno, ¿vale? Asegurado ninguno, no hay. Yo leí hace tiempo un artículo donde decían, si al terminar el día tus manos están sucias, tu trabajo está seguro. Habría que verlo, ¿vale? Porque se está subestimando enormemente los adelantos que se está haciendo en robótica, en robots humanoides, especialmente por parte de empresas chinas, ¿vale? Entonces, hoy por hoy, todo está entredicho,
entre comillas, ¿vale? ¿Quién no va a ser sustituido? Quien no haga un trabajo mecánico, ¿vale? Y quien decida surfear la ola, no ser barrido por ella, ¿vale? Quien entienda estas herramientas, quien entienda sus objetivos, que son diferentes de los nuestros, ¿vale? Y a veces son contrarios, incluso. Dicho eso, en cualquier sector, tú tienes estás entrando en un sector muy privilegiado, ¿vale? El tecnológico es muy privilegiado, ¿vale? ¿Cuáles son ahora, 2026, febrero, que más están creciendo, que más gente está contratando? Yo diría Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad. ¿Cuáles son más fáciles? Ciberseguridad tiene una barrera de entrada menor que, por ejemplo, Big Data o que inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el gran cuello de botella es el aprender a programar. Yo no sé si tú sabes programar, pero es lo que más cuesta a la gente que viene. Dentro de ciberseguridad tienes muchas opciones que no necesitas saber programar. Yo tengo un amigo mío que él vive se fue al Silicon Valley, trabaja en ciberseguridad y no sabe programar. Y no le ha hecho falta, ¿vale? Entonces, yo diría cualquiera de esas tres, ¿vale? Son, digamos, los que más potencial tienen ahora. Lo de no ser sustituido por una IA, tienes que aportar algo más que una IA. Era lo que decíamos antes. El no sé, yo para eso trato con un ChatGPT, no te necesito. ¿Ok? David, lo más motivante puede ser algo que uno se dé cuenta por información, intuición, prueba y error, cursos gratuitos, cortos, introductorios. ¿Está de acuerdo, señor Fernando? Pues sí, o sea, prueba a aprender por tu cuenta un poco de las diferentes áreas. Hay, por ejemplo, muy buenos libros de introducción de cosas técnicas de una editora con la que yo colaboraba en el pasado, se llama No Starch Press, ¿vale? Ahora bien, puedes no querer comprarte un libro o leerte un libro. Habla con alguien que sabe mucho, no decir todo, que es este señor, que te enseñe lo básico, ¿vale? Te diga qué es lo básico de cada una de esas áreas, que te dé ejercicios, ideas de cómo familiarizarte un poco con esas áreas, ¿vale? Y a ver cuál te gusta más. Puede incluso aconsejarte. Si ya tienes un historial grande dentro de ChatGPT o lo que sea, sabe más de ti que tus familiares. Pregúntale. Sí. El señor es ChatGPT, porque Fernando lo escribió en el chat, por si había duda. David comenta, que es quien hizo la pregunta, a mí me pasó al crear mi primera página web desde cero, la satisfacción y la alegría al verla terminada, que efectivamente, o sea, hay que probarse, ¿no? Para descubrir dónde está el placer. Efectivamente, efectivamente. Y por ejemplo, en el área de programación es una montaña rusa anímica y emocional. A veces te sientes el más torpe, el más inútil, el más burro, y de repente algo, pues una aplicación, una web funciona. ¡Uah! Ese día, vamos, eres Dios, ¿vale? Entonces es muy reconfortante en ese sentido. Víctor David Déctor Ramírez, intentando tener mentalidad agile, valor. Tengo una pregunta. Yo me inscribí aproximadamente 1 año y medio, pero tuve algunos problemas laborales y no pude iniciar con el bootcamp en la fecha acordada. ¿Hay alguna oportunidad para retornar? Me imagino que es algún bootcamp nuestro. Víctor, yo te diría de contactar a Claire, que es la persona de admisiones. Si, o sea, contactan en cualquier formulario de la web, ella te contesta, pero si quieres guardar un sitio, pues el email cursos@keepcoding.io y le llega. Y ella te comenta todas las oportunidades que hay.
Víctor David, ¿y qué costo sería? Pues Claire te puede dar información, si hay posibilidad y qué costo puede haber. Alejandro Moreno, gracias por responder. Fernando puso No Starch Press, que es el nombre del editorial, y ChatGPT. Si no tenéis ninguna pregunta, porque ya nos hemos pasado un montón de horas y no por nosotros, por vosotros, damos por terminado. Invitamos a que si queda alguna pregunta residual, pues que nos escribáis. Estamos disponibles en LinkedIn, Fernando Rodríguez, Adriana Botello, o a través de nuestro equipo en cualquier formulario de la web, como en este email, cursos@keepcoding.io. Y cualquiera, o sea, tenemos formaciones, las profesionalizantes, que son los cursos intensivos, bootcamp, empezando en junio, y es siempre muy recomendable, ¿vale? O sea, son más de 150 ediciones de bootcamp, 2.500 estudiantes que lo han terminado y con una tasa de empleabilidad sostenida a lo largo de los 10 años de un 97%. Y el mercado tecnológico sigue siendo muy interesante, siempre muy ágil, siempre ha sido, ahora quizás pues con la novedad de la IA, pero sigue siendo un gran sector para la empleabilidad, que es al fin y al cabo creo lo que la mayoría busca aquí. Muchísimas gracias a todos. Recibiréis un acceso para ver la grabación de esta sesión por si habéis llegado tarde, y estamos a vuestra total y entera disposición. Espero que os haya servido la información. Un abrazo a todos. Hasta luego.